esta sesión de los libros de Ateneo. Como sabéis, esta semana conmemoramos el bicentenario del nacimiento de Concepción Arenal, que fue el 31 de enero de 1820. Y el Ateneo, en colaboración con la Universidad y con el Concello, ha organizado distintas actividades que iniciamos con la de hoy. Y ya de paso aprovecho para anunciar las próximas. El próximo miércoles, en esta misma sala, a las 7, proyectaremos la película Concepción Arenal, la visitadora de cárceles, producida por Zaza Ceballos, que nos acompaña ahora en la conferencia y nos acompañará el miércoles para presentar la película y mantener un coloquio después de la misma. El miércoles a las 7 en esta sala. El viernes 31, a las 12:15, no a las 12:30, como se ha dicho en la hoja que se repartió, a las 12:15, en el Parque da Rúa da Trinidade, detrás del Concello, en esta especie de laberinto de bosque que ahí hay, se va a instalar el busto de Concepción Arenal, que ahora mismo está en otro lugar muy poco conocido de la ciudad. Va a tener lugar la ofrenda floral al busto y la actuación de la banda municipal de Santiago. Y continuaremos en próximos días con más actividades en relación con Concepción Arenal que iremos anunciando. Cuando hace varios meses en la Junta Directiva del Ateneo se planteó que habría que organizar actividades para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Concepción Arenal, una de las primeras ideas que surgió fue la de que uno de los lunes del Ateneo debería estar dedicado a una conferencia sobre la escritora. En esa reunión yo comenté a mis compañeros que conocía, porque somos colegas profesores de literatura en la universidad, yo jubilado y ella aún activo, y que había coincidido algunas veces con la profesora Caballé en algún congreso y que como biógrafa, como autora de la mejor biografía sobre la escritora, podría ser una conferenciante adecuada. Le transmití la invitación del Ateneo y aceptó de inmediato y, según me dijo, muy complacida. Espero que nuestras atenciones lo confirmen. Pocas semanas después de esta invitación, y quiero decirlo a propósito, se confirmó acertada la decisión porque el Ministerio de Cultura, el jurado pertinente, concedió a este libro, que tenéis ahí, por cierto, de Ana Caballé, Concepción Arenal, La Caminante y su sombra, la biografía de Concepción Arenal, a este libro se le concedió el Premio Nacional de Historia, correspondiente a libros publicados en el año 2018. Por tanto, era acertada idea, pero no se nos ocurrió después de saber que le daban el premio, sino antes de que le dieran el premio. A lo mejor le dieron el premio porque se dieron cuenta de que le invitábamos a una conferencia. Bien, el caso es que es para mí un honor y una satisfacción presentar a una apreciada y admirada colega, Ana Caballé. Tenéis datos abundantes sobre ella en la biografía correspondiente de la Wikipedia, que en este caso creo que es fiable, pero algunos datos me importan destacarlos aquí. Ante todo, la profesora Caballé es sin duda la especialista más cualificada en el estudio del género biográfico en España. Dedicó a este tema su tesis doctoral, que fue premio extraordinario y que se publicó en 1995 con el título Narcisos de tinta, ensayo sobre la literatura autobiográfica en España, 1939-1975. Ha escrito varias biografías y destaco, además de la de Concepción Arenal, que es la más reciente, la de Francisco Umbral, en 2004, que causó notable impacto, y la de Carmen Laforet en 2010. Ha escrito varios ensayos y monografías sobre este género. Ha fundado en la Universidad de Barcelona una unidad de estudios biográficos, donde se publica una revista, el boletín de esta unidad, con el título Memoria. Ha dirigido la colección La vida escrita por las mujeres, en 4 volúmenes.
y actualmente en su evento cultural de ABC hace reseñas fundamentalmente, aunque no exclusivamente, de biografías o libros de tema biográfico, en el que, repito, es hoy por hoy una muy reconocida autoridad. También, como feminista convencida, ha publicado una breve historia de la misoginia en 2005, El feminismo en España, en Cátedra, en el 2013, y preside una asociación cultural y feminista denominada Clásicas y Modernas. Y después de estos datos, que eran los que había anotado, esta mañana he tenido ocasión de conocer su última aportación. Ha publicado, aún creo que no está en las librerías, pero se ha editado en los últimos días del año pasado, varias piezas teatrales inéditas de Concepción Arenal, porque Concepción Arenal, como verán cuando lean esta biografía, además de los muchos ensayos y monografías sobre temas jurídicos, de derecho, de sociología, de educación, etc., también escribió teatro, escribió poesía, escribió novela, que en su mayor parte ha quedado inédito y que Ana Caballé está comenzando a rescatar. Y lo más reciente, como digo, es esta edición de textos teatrales inéditos de Concepción Arenal. Con todo esto, queda nuevamente demostrado que la persona más adecuada para hablar de Concepción Arenal en este bicentenario es su biógrafa, Ana Caballé, a quien le doy la bienvenida al Ateneo. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a la presentación que me acaba de hacer mi colega y amigo José Manuel González Herrán. La verdad es que es una persona sumamente admirada en el mundo de la universidad y del hispanismo por sus contribuciones a Emilia Pardo Bazán, a Pereda, a Valle Inclán. Entonces, para mí es un honor y comparto, confirmo plenamente mi primera decisión de asistir aquí a esta conferencia, y lo he confirmado este mediodía porque he probado la mejor perdiz en escabeche que yo había tomado nunca. Es uno de mis platos preferidos y no sabía que ha sido en fin, un almuerzo magnífico. Entonces, muchísimas gracias al Ateneo de Santiago por esta invitación. Para mí es un placer estar aquí compartiendo con ustedes, pues, en fin, pues algunas conclusiones a las que yo he llegado, pues, trabajando durante varios años la figura de Concepción Arenal. Y quería empezar disculpándome por el título. Afortunadamente, en la pantalla dice Concepción Arenal, una mística de la virtud. Pero en realidad el título es una pregunta. Concepción Arenal, una mística de la virtud, es decir, es una pregunta que yo me hago y que hago en la tarde de hoy, y que, no sé, me da la impresión de que me he contagiado de las preguntas con las que Concepción Arenal abre a lo largo de toda su obra, por sus libros, ¿no? Todos los libros de Arenal empiezan con una pregunta. El primer ensayo que escribe, titulado Dios y Libertad, que lo escribe en Oviedo cuando ella acaba de salir de la gran crisis que sufre con la muerte de su marido Fernando García Carrasco, y se recluye con sus dos hijos, pues en Oviedo, donde no conoce, al menos que sepamos, no conoce a nadie, y allí se dedica a pensar qué hace con su vida a partir de entonces, y empieza escribiendo un ensayo titulado Dios y Libertad, donde plantea un problema que era muy, digamos, acuciante en la época. Pensemos que en los años 50 empiezan a haber las primeras, digamos, la ciencia está cambiando mucho, está formulando, pues, Darwin, la evolución de las especies, está adelantando mucho, y la Iglesia se mantiene en posiciones completamente, digamos, cerradas y empecinada en no reconocer esos avances que, en algunos casos, como en el caso de la evolución de las especies, interpelan directamente, pues, la doctrina de la Iglesia, ¿no? Entonces, en Concepción Arenal se plantea
digamos, un ensayo en el que pretende dilucidar si Dios, es decir, las ideas religiosas, o el liberalismo, la libertad y, por tanto, la defensa del progreso, de la ciencia, al margen de las creencias religiosas que se puedan tener. Y empieza el ensayo con una pregunta muy interesante, que ya no vuelve a repetir, que es ¿por qué escribo? Y inmediatamente, ¿cuántos somos? ¿Dónde estamos? Tres preguntas que van, digamos, en cadena, ¿no? Y que cuando dice cuántos somos y dónde estamos, se está refiriendo a los católicos preocupados por cómo pueden, cómo conciliar los avances científicos con sus propias creencias religiosas. Evidentemente, tratándose de Arenal, ella buscará siempre un espacio de consenso, es decir, que por una parte reflexiona sobre todos aquellos aspectos en los que la Iglesia puede mejorar y debe hacerlo y debe aceptar las ideas que están, digamos, modificando el conocimiento de la vida humana, y por la otra, pues el liberalismo tiene que dejar de mantener esa actitud arrogante y desdeñosa frente a los creyentes, ¿no? Entonces, bueno, la idea de Arenal, que la mantendrá a lo largo de su vida, es, bueno, si todos ceden un poco, podemos encontrar un espacio confortable, razonable para los católicos que amamos la ciencia y que por tanto intentamos encontrar una vía de salida a ese conflicto que aquí se plantea, ¿no? Bueno, pues en ese ensayo se pregunta ¿por qué escribo? Escribo para dar salida a este conflicto personal, que además es un conflicto de la época, pero inmediatamente después, cuando está en Potes y escribe su manual del visitador del pobre, empieza con una pregunta que a mí me impactó muchísimo y, y de alguna manera ha cambiado mi forma de entender la vida. Empieza, claro, manual del visitador del pobre. Realmente, paréntesis, Arenal tiene unos títulos que uno no se los llevaría a la cama. Hay que reconocer que son títulos muy poco afortunados, y en parte eso explica que digamos, los libros hayan caído, ¿no?, con el tiempo, porque nadie se imagina ir a una librería, por favor, ¿me puede dar el manual del visitador del pobre? Los títulos, ya no digo el título de las colonias penales en Australia y la pena de deportación. Yo el día que abrí ese libro pensé, este es ya mi punto. Ahora he caído en un pozo total. Este libro va a ser, muy difícil de leer para mí, que no tengo más que una formación mínima en Derecho, y en cambio fue un libro que me apasionó, o sea, me pareció muy interesante. Pero en todo caso, pues ese manual del visitador del pobre empieza con una pregunta: ¿qué es el dolor? Es decir, que ella, para reflexionar sobre cómo las damas de la caridad pueden ser eficaces a la hora de gestionar, digamos, la beneficencia, la ayuda a los pobres, empieza muy atrás preguntándose qué es el sufrimiento, qué es el dolor, y es allí donde ella empieza a gestar para mi teoría, una de las teorías decisivas, que es su teoría sobre el sufrimiento o sobre el dolor, es decir, la convicción que tiene Arenal, y que la expone muy bien en los 2 primeros capítulos del libro, de que es el dolor el que tiene un carácter formativo en la vida de las personas, en la experiencia humana. La idea de Arenal es: la felicidad es pasajera, es efímera, y sin embargo toda la educación de los seres humanos, de la civilización occidental, está orientada a hacernos pensar que hay que buscar la felicidad a toda costa, ¿no? La idea de Arenal es: la felicidad es algo accidental, es efímero, y sin embargo el sustrato de la vida, es decir, el mimbre fundamental a partir del cual se teje la vida humana, es el conflicto, es la dificultad, es el sufrimiento, es el dolor, es la inquietud, es la angustia. Entonces, la idea de Arenal es: ¿qué pasaría si en la educación de los niños o de los jóvenes, en lugar de hacerles pensar, inculcarles que tienen que perseguir la felicidad, les enseñaran a pensar
cómo gestionar el dolor en beneficio de sí mismos, ¿no? Entonces, digamos que para ella el dolor se puede poner a trabajar en su proyecto filosófico, que es la mejora, el progreso moral del ser humano, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, cuando publica en 1876 los estudios penitenciarios, pues empieza lógicamente con una pregunta que esa ya es una pregunta donde se va muy atrás. ¿Qué es el ser humano? Bueno, yo digo ser humano, si me disculpan, en realidad ella dice ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es necesaria la libertad? Bueno, son preguntas absolutamente sustanciales, y de hecho cuando empecé a leer las colonias penales en Australia, que en fin pensé, este libro no me va, no sé, es un libro, debe ser un libro muy técnico, a mí qué más me da que las colonias penales estén en Australia o estén en Estados Unidos, y en cambio empiezan preguntándose ¿qué es el delito? ¿Existe un delincuente nato? Otra de las, en fin, toda su teoría de lo que es el delito y de lo que es el delincuente, ¿no? Y entonces en ese ensayo me di cuenta o percibí lo que para mí ha sido la gran revelación estudiando la figura de Arenal. Y es que Arenal es una pensadora, es decir, es una mujer, tiene una vocación filosófica nata. Y lo que va a ocurrir con la figura de Arenal es que, claro, evidentemente ella no podía presentarse en público como filósofa o como pensadora porque el contexto de la época no lo permitía. Es decir, que cuando ella escribe ese ensayo netamente filosófico, Dios y libertad, pues lo mete en un cajón del escritorio porque, lógicamente, no encuentra manera de, en fin, los filósofos de la época, suponiendo que en la época los hubiera, le hubieran dicho ¿dónde vas con esto? ¿Dónde has estudiado? ¿Cuáles son tus credenciales? No se atreve ella a entrar, ella que tenía un carácter también muy especial, no se atreve a entrar en público con un libro filosófico, pero su cabeza lo es. Es decir, la idea que yo tengo es que Concepción Arenal tenía, digamos, un talento excepcional para lo que podríamos llamar el esclarecimiento de las ideas. Ella se ponía a pensar en cualquier cosa, cualquier problema, e inmediatamente su cabeza empezaba a funcionar desarrollando una argumentación que con el tiempo impresiona, digamos, por ejemplo, en el mundo del derecho a penalistas importantes como Jacob Wines o como Carl Rüder. Entonces, fue con esas preguntas filosóficas donde me pareció entender que en realidad ese es el tema de Arenal. Lo que ocurre es que, claro, como de una forma directa no se puede presentar como filósofa, encuentra, diríamos, a partir de la beneficencia, la caridad, el interés por los presos, por la injusticia social, etcétera, encuentra una vía tolerable para las mujeres en la época, a partir de la cual desarrollar un pensamiento propio. Entonces, yo entiendo que Concepción Arenal en nuestra época hubiera sido una filósofa porque, por ejemplo, pues tiene muchísimos aspectos en común con las filósofas éticas de nuestra época y sobre todo con una muy concreta que es una profesora estadounidense de la Universidad de Chicago, Martha Nussbaum, que es una mujer que se ha convertido en una referencia en todo lo que tiene que ver con los estudios sobre la compasión y lo que ella llama el florecimiento humano, que es una idea que Arenal la desarrolla en multitud de aspectos, solo que con otras palabras, ¿no? Es decir, que en nuestra época hubiera sido una pensadora, hubiera, digamos, generado un pensamiento ético cerrado y, sin embargo, para la época, ese pensamiento ético se encuentra completamente disperso en libros que tienen títulos que en un primer momento pues no invitan, digamos, a esto, ¿no? Entonces, la pregunta que yo me formulo y aquí pues es esa de Concepción Arenal.
Fue Arenal una mística de la virtud, y antes de, digamos, de desarrollar esa pregunta, quería hacer un paréntesis porque, bueno, por romper una lanza en favor de la biografía. El profesor González Herrán subrayaba pues mi amor por la biografía como género, ¿no? Porque me parece que es un género del que la sociedad española está muy necesitada, y me parece un género que responde mucho a las características, vamos a decir, o a las exigencias de las humanidades actuales, ¿no? Porque es un género muy interdisciplinar. O sea, una biografía te proporciona conocimientos tanto al biógrafo / biógrafa como al lector / lectora, le proporciona conocimientos muy distintos, ¿no? De historia, en fin, relacionados con el perfil del personaje, pero conocimientos también psicológicos, y yo creo que la biografía pues es una herramienta que nos puede ayudar a comprender que la personalidad humana está hecha de luces y de sombras, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando era muy jovencita y me formé, digamos, leyendo biografías, porque a mi padre le gustaban mucho las biografías, siempre lo comento, ¿no? Él era abogado, tenía una verdadera pasión por Napoleón, por la figura de Napoleón. No es el único, sabemos que incluso es un síndrome psiquiátrico, espero que no fuera su caso, pero bueno, él tenía esa pasión por Napoleón, ¿no? Entonces, en mi casa solo había libros de derecho, libros dedicados a Napoleón y libros sobre la guerra civil, que era otro de sus temas, ¿no? Entonces, cuando yo tenía pues 12 o 13 años, descartados los libros sobre la guerra civil y descartados los libros de derecho, solo me quedaba Napoleón, ¿no? Entonces, pues empecé por biografías, digamos, que podían ser asequibles, pues de María Antonieta, de María Valesca, de Paulina Bonaparte, etcétera. Entonces, una de las sorpresas fue cuando llegué a la universidad, y entonces era filosofía y letras, y en los 5 años de carrera nunca ningún profesor me recomendó una biografía, unas memorias, un libro de cartas, un diario. Para mí eran las lecturas, en fin, en las que yo me había formado, ¿no? Y entonces eso intelectualmente me desconcertó mucho, ¿no? Porque acabé pensando, o bien he estado perdiendo el tiempo leyendo cosas que no juegan ningún papel en el mundo intelectual, o pasa algo. Es decir, ¿por qué, digamos, estos libros que yo entiendo como fundamentales y en cambio no merecen ninguna consideración, ¿no? En parte era por el auge del estructuralismo, pero en parte también porque la sociedad española venía del franquismo, donde las biografías se habían limitado a personajes históricos que quedaban al servicio de un pensamiento nacional católico, y por tanto, digamos, eran biografías muy poco veraces, ¿no? Biografías de Isabel la Católica, de Cardenal Cisneros, de Genoveva de Brabante. Bueno, yo las de Genoveva de Brabante, en fin, pero eran biografías completamente edulcoradas, al servicio de una ideología, ¿no? Eran verdaderas, claro. Digamos que el franquismo contribuyó mucho al descrédito de un género que en España ya venía de dificultades anteriores, ¿no? Entonces eso hizo que la biografía entrara en un descrédito de esto no va a ninguna parte, porque la costumbre era meter, digamos, todos los secretos, los conflictos bajo la alfombra de un relato, vamos a decir, ejemplar, ¿no? Yo no digo, en fin, yo creo mucho, y me gustó mucho la tetralogía de Javier Gomá sobre la ejemplaridad, porque creo que una sociedad necesita modelos. Concepción Arenal, en La mujer de su casa, reflexiona mucho sobre la importancia que para las amas de casa puede tener el disponer de modelos inspiradores que las ayuden a cambiar de alguna manera su modo de pensar, pero en todo caso pues eran
biografías que no habían caído en el descrédito por esa falta de verdad humana, ¿no? Entonces, a mí me parece que la biografía es un género que ayuda mucho a comprender la naturaleza humana por un lado, y por otra parte es un elemento de iniciación a la figura de una personalidad que quizá directamente pues resulta un tanto inhóspita, ¿no? Por ejemplo, el caso de Arenal podría ser, ¿no? Entonces, cerrado este paréntesis de lo importante que para mí es el género, porque representa de alguna manera pues una síntesis de conocimientos que pueden reunirse en la escritura de una trayectoria, pues la biografía de Arenal ha sido muy difícil, porque cuando Javier Gomá, el director de la Fundación Juan Marc, me llamó para decirme, oye, mira, en fin, tenemos esa colección de españoles eminentes, ya llevaban como 8 o 9 autores, ¿no? El cardenal Cisneros, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, etcétera, pero ninguna mujer. Entonces, claro, y me dice, oye, que piensa en la biografía de alguna mujer que pueda estar en la colección de españoles eminentes, y yo le dije, bueno, si en fin, si hay que elegir a una mujer eminente, para mí quien reúne más condiciones es Concepción Arenal. Y Javier Gomá me dijo, hecho. Pero claro, entonces cuando yo me había interesado por Arenal en la vida escrita por las mujeres, porque me parecía una figura, digamos, tanto enigmática, y por otra parte yo me quedé con la pregunta de no tuve tiempo de leerla en profundidad, me había quedado con la pregunta de, ¿es una mujer que tiene un pensamiento, digamos, interesante para nuestra época, o es una mujer que ha quedado fruto de su tiempo, pero por tanto ha quedado atrás? Tampoco podemos rescatarlo todo históricamente, ¿no? Entonces yo me quedé con esta digamos, con esta pregunta, y por tanto la biografía de Arenal pues me ayudaba a resolverla, ¿no? Pero efectivamente pues ha sido una biografía muy complicada, porque digamos, escribir biográficamente en España es muy difícil por la falta de documentación, ¿no? Y en el caso de las mujeres del 19, pues eso, en fin, eso queda elevado a la enésima potencia. Las mujeres en el 19 que ocuparon parcialmente la esfera pública hasta llegar a Emilia Pardo Bazán, que ella ya la ocupa, digamos, sin ningún complejo y en la medida de todas sus posibilidades, pero hasta llegar a doña Emilia, de hecho, las escritoras que, digamos, se van abriendo paso, pues son escritoras, digamos, cargadas de dudas, de complejos, de inseguridades, de sí, pero no, no, pero sí, yo escribo con seudónimo, no, yo soy una recolectora de historias, yo no soy escritora, uy, no, pero en cambio después, en fin, tienen obras en algunos casos, de una gran solidez, ¿no? Es decir, que es muy interesante, digamos, el papel, yo las llamo mujeres quitanieves, porque me recuerdan mucho un libro que ahora no recuerdo, un libro que se publicó un poco después del archipiélago Gulag, no me acuerdo, que habla de cómo pues en Siberia un preso, en fin, utilizaban a los presos como quitanieves, ¿no? Para abrir caminos en la nieve, etcétera, iban cayendo, les iban sucediendo otros. Inmediatamente pensé en esas escritoras del 19 que se abren, digamos, camino a pecho descubierto, ¿no? Sin ningún tipo de protección, y soportando, sobre todo, digamos, un hecho que las confundió mucho, que es el hecho de masculinizarlas, ¿no? En el caso de Concepción Arenal es estremecedor. Toda la prensa de la época, que habla a menudo de ella, pues es una prensa que insiste constantemente, esta mujer viril, este pensamiento varonil, esta mujer insigne de mirada masculina, etcétera. Siempre, es decir, en la época no se concebía que
una mujer pudiera tener una disposición intelectual capaz de ocupar un lugar importante en el mundo del conocimiento, ¿no? Eso a las mujeres, digamos, a las escritoras, las confunde mucho, porque incluso recuerdo una breve autobiografía que tú conocerás, claro, de Gertrudis Gómez de Avellaneda del año 56, donde pues ella dice, se la pide una revista de la época. Y ella comenta, bueno, no sé, a mí me parece que soy femenina, pero claro, igual sí que yo tengo un pensamiento varonil, porque eso se me reconoce, etcétera. Es decir, una mujer tan hiperfemenina como Gertrudis Gómez de Avellaneda dudaba de su feminidad, porque las acusaciones de la época eran que si marimacho, que si esta que se ha creído, que una sabionda, que Marisa Vidilla, etcétera. Entonces, lo que quiero decir, y termino con esto, la relación de la mujer con el conocimiento era una relación tensa, complicada y conflictiva, ¿no? Y Arenal está en ese contexto histórico y cultural, digamos, tan difícil, ¿no? Pensemos que Concepción Arenal nace en 1820, el mismo año que Carolina Coronado. Es decir, que técnicamente Concepción Arenal forma parte de la generación de las escritoras románticas, ¿no? Que es la primera, digamos, generación que en España, digamos, logra abrirse un cierto camino en la vida pública, ¿no? Que empiezan a escribir, en fin, habían escrito antes, pero que empiezan a publicar, no solo a publicar, sino a necesitar, exigir un reconocimiento, ¿no? Es decir, que si estrenan una obra, pues quieren una crítica que las trate, digamos, con la consideración buena o mala que merezcan por la obra. Y aquí es donde, digamos, Arenal interviene de una forma muy decisiva, porque Arenal, y eso lo he descubierto con esa obra literaria a la que después haré mención, Arenal es una mujer que desde muy jovencita está muy convencida de sus capacidades intelectuales. Ella se sabe inteligente y, por otra parte, tenía una curiosidad intelectual enorme que satisfacía como podía, ¿no? Pero una curiosidad enorme, lo que le generó de joven una gran confusión en el sentido de ¿cómo me puedo realizar yo? ¿No? ¿Cómo construyo yo mi vida? ¿No? Entonces, los papeles de Pontevedra, yo los llamo así, porque están en el Museo de Pontevedra, y eran papeles que prácticamente inéditos hasta ahora, pues ella allí se confía en el papel y escribe pues unas novelas, digamos, juveniles, donde, como cualquier, digamos, escritora temprana, pues proyecta sus propias ilusiones, sus propias, es decir, que sus personajes son prácticamente alter egos, ¿verdad?, de los sentimientos, las exigencias que tenía la propia Arenal de joven, ¿no? Y entonces ahí se ve muy bien por una parte, la convicción que ella tenía de ser una mujer inteligente, de desear abrirse camino, obtener un reconocimiento social por esa inteligencia, pero sobre todo materializarla de una forma que fuera útil. Esa es una idea que Arenal tendrá siempre presente y que la hace una mujer muy práctica y con un pensamiento muy pragmático, como en el caso de Dios y Libertad. Bueno, dejémonos de tonterías, vamos a ver si encontramos un espacio en común y podemos seguir avanzando. Yo no quiero perder la ciencia, no la quiero dejar de lado, tampoco quiero dejar de lado a Dios y no quiero estar permanentemente en conflicto, ¿no? Entonces, a ver, que no me pierda. Entonces, esas dos características que la alimentan a ella de joven, las resuelve en ese momento, decimos, de gran conflicto de lo que puede ser la identidad o el sujeto femenino, como lo diríamos ahora en términos feministas, hace que ella, que da importancia sobre todo al conocimiento, al mundo del pensamiento, entienda que lo mejor es ser un ser neutro, es decir, que no se la vea
cuando ella escribe, que no se la lea como palabra de mujer, sino como palabra. Y entonces la manera que ella tiene de resolver, digamos, ese conflicto es procurar una indumentaria y una apariencia lo más neutra posible, que es una forma de invitar a la sociedad de su tiempo, a la sociedad, digamos, del conocimiento de su tiempo, a olvidaros de que soy mujer y atended a lo que digo. Atended a mis palabras, a mi pensamiento, olvidaros de que soy mujer. De manera que, en ese sentido, digamos, ella tiene una línea absolutamente particular en la historia, vamos a decir, de las mujeres del siglo XIX, porque es una decisión que ella toma también motivada por el rechazo social que ella sufre cuando, pues, con 13 o 14 años, su madre, Concepción Ponte, decide dejar Potes y ir a Madrid con sus dos hijas, ¿no? Con María Antonia y con Concha, que era la mayor, ¿no? Había muerto una tercera hija, que era Luisa. Entonces ellas estaban en Potes, refugiadas en casa de la madre de su marido y abuela de Concepción Arenal. Estaban allí refugiadas después de la muerte vergonzosa de don Ángel del Arenal. Después puedo hacer referencia a esto. Claro, van a Potes, la madre era hija de la buena sociedad ferrolana, era una mujer de la época, una mujer, pues, en fin, que quería dos hijas que se casaran bien, que va a Madrid, que las matricula, pues, en un colegio de niñas bien, en lo que ahora es el barrio de las Letras, etcétera. En fin, quería un futuro convencional para las niñas, pero ya Arenal estaba despuntando en otra dirección, es decir, era una muchacha, digamos, un tanto, y podríamos decir, díscola, rebelde, incluso un poco salvaje para la época, ¿no? Acostumbrada a triscar por los campos de Armaño, a ir a su bola, a ir vestida de cualquier manera. Debía tener un acento un tanto rústico que en el colegio de niñas, muy propio de la época, pues... ¿Ha pasado algo? No. Que en el contexto de la época, muy propio, pues las niñas de Madrid, las niñas bien, se debían burlar de esas dos hermanas rústicas, con un acento pueblerino, vamos a decirlo, provincianas, en fin, los modales de Concepción Arenal, educada primero en Leiro, en fin, una aldea de 4 casas, y después en Armaño, que no tiene 4, tiene 5. Entonces, en fin, llega a Madrid. Yo creo que allí hubo un rechazo, digamos, ante unas niñas hiperfemeninas, tal, que se burlan de ella, e inmediatamente Concepción Arenal era una mujer, como en general las personas muy inteligentes, orgullosa de su talento, y a partir de ese momento ella establece una distancia abismal de yo no quiero nada con vosotras, ni vosotras conmigo, ¿no? Y de hecho sus dos ensayos feministas tienen de alguna manera ese origen en el que Arenal, a partir de ese momento, digamos, gesta una feminidad que no es una feminidad por fuera, sino una feminidad por dentro. La belleza, dirá, de las mujeres no está en su aspecto, en sus vestidos, en sus miriñaques, en sus abanicos, en sus tal, sino que la belleza de la mujer está en su sensibilidad, en su capacidad de ternura, de compasión por el prójimo. Es una belleza moral, y es la que tiene que trabajarse por dentro la mujer y no por fuera. Claro, en ese sentido, pues con el tiempo la enemistad con doña Emilia Pardo Bazán estaba servida, ¿no? Porque aparte del conflicto que tuvieron en relación al ensayo de Feijóo, que fue una bofetada para Arenal, y eso es así, pero por otra parte, pues claro, tenían dos modelos de feminidad muy distintos, ¿no? Recordemos a doña Emilia con sus sombreros, sus plumas, sus abanicos, sus joyas, sus vestidos, etcétera. Pero esta es una fotografía sin fechar, pero probablemente en torno a
a las fechas de su matrimonio, se casa con 27 años, que no es una edad, en fin, es una edad considerable para una mujer, pero aquí vemos esta Arenal cuando se pone un miriñaque, es que le queda, lo ven, ¿no? Le queda fatal, o sea, es el peor miriñaque de la historia, le queda esto, porque es completamente, digamos, ajeno a su forma en fin, de moverse, ¿no? Entonces, pues es lógico que ella inmediatamente ya prescinde de esa falda con miriñaque que a ella le sienta fatal, con perdón, y pues ella ya se acostumbrará a un traje sin miriñaque, una falda larga, digamos, sin ningún tipo de vuelo, y a una indumentaria varonil. Es decir, que lo que quiero decir es que, bueno, cualquier personalidad no la podemos explicar por una causa, sino que hay una serie de concausas que conducen a que uno se vaya construyendo de una determinada manera, ¿no? Entonces, en el caso de Arenal, hay una serie de hechos que hacen que con el tiempo ella se vaya construyendo de la forma, digamos, tan severa que conocemos al final de su vida, ese rostro severo, ese moño recogido, en fin, ese peinado invariable, el peinado a dos bandas, ¿no? La raya en medio, tal, es decir, que pierde el menor tiempo posible en lo que ella entendía que era un rechazo a la feminidad de su época, en parte por orgullo, porque no podía competir con esa feminidad, y en parte porque evidentemente su planteamiento y el alcance de lo que debía ser pues la mujer en el futuro iba lógicamente por otros derroteros, ¿no? Entonces, claro, Concepción Arenal es una mística del bien, porque de hecho, así como por ejemplo su primer biógrafo, Juan Antonio Cabezas, es un hombre que, claro, eso ocurre mucho, digamos, con biógrafos, vamos a decir, inexpertos, lo digo con todo el respeto por Juan Antonio Cabezas, lógicamente, que escribió esa biografía de una forma muy temprana, y mérito que tuvo, pero la idea es que la idea a veces de un biógrafo es establecer una relación causa-efecto exacta, ¿no? Alguien que acaba siendo escritor, pues ya se piensa que a los 3 años estaba leyendo el Quijote, ¿no? La propia doña Emilia, cuando escribe sus apuntes autobiográficos, bueno, yo a los 7 años me sabía varios capítulos del Quijote, ¿no? Y después Menéndez Pelayo, ¿dónde va esta? Presumiendo, porque nadie le perdona que Emilia Pardo Bazán presumiera de conocerse el Quijote pues a los 7, 8 o 9 años, ¿no? Entonces, bueno, a lo que iba Juan Antonio Cabezas, como Concepción Arenal acaba escribiendo de Derecho, la hace leer libros de Derecho a los 13 años en Armaño. Eso, claro, no puede ser. ¿Qué niña de 13 años se va a coger el Código Penal o el Código Civil o un ensayo de jurisprudencia? Es que esto no se lo cree nadie. Lógicamente, cuando estuve en Armaño y pude visitar la casa familiar, y donde se conservan algunos libros que pertenecieron a la biblioteca de Arenal, pues los libros son otros, ¿no? Son libros de geografía, de historia, de ciencias naturales, de la Biblia, obras de Santa Teresa de Jesús. Bueno, esto es mucho más razonable, ¿no? Lo que quiero decir es que Arenal, cuando es joven y tiene esa mentalidad, digamos, abierta, que lo absorbe todo, por una parte no tiene una vocación clara, es decir, que ella sufrirá frente a lo que dice Antonio Cabezas, que la hace preocupada por el derecho toda la vida. Ella tiene un proceso de maduración intelectual muy lento, es decir, que hasta llegar a interesarse por la beneficencia pasa por muchos estadios, y el primero es el estadio clásico de las mujeres que tenían una ambición intelectual en el siglo XIX, que era convertirse en literatas, lo que entonces se llamaban literatas, y que Clarín se burlará de ellas y dirá: una literata sí, podrá ser un caballo o podrá ser un pez, pero una mujer nunca.
porque quien utiliza el intelecto pierde, la mujer que utiliza el intelecto ha perdido su feminidad, ¿no? Entonces, eso lo dice Clarín a finales del 19, 1880 y algo, es decir que en fin, el conflicto era verdaderamente un conflicto importante, pero esas primeras escritoras románticas todas empiezan queriendo ser, abriéndose en el mundo de la literatura, que es el más fácil. La mujer no podía acceder a la universidad, no tenía estudios, no podía acceder a las bibliotecas, a las pocas que había en la época, de ninguna manera, tenía que pedir un permiso especial, etcétera. Entonces, bueno, el acceso al conocimiento estaba completamente, digamos, cerrado, ¿no? ¿Qué era lo más fácil? La poesía. En fin, claro, lápiz y papel, y yo estoy en mi casa y escribo versos, ¿no? Entonces, digamos que las mujeres que tienen una ambición a principios del 19 en España, pues todas escriben versos. Y este es el comienzo de Arenal. Los papeles de Pontevedra lo demuestran, que ella empieza queriendo ser literata. Y esta es la razón por la que escribe. Lógicamente es Arenal, un género le queda corto, y entonces ella escribe verso, escribe poesía, escribe teatro, escribe novela, lo escribe todo, porque no, en fin, o sea, ella quiere ser una literata. Arenal no podía salir adelante como literata, porque le pesa demasiado la razón, le pesa demasiado el mensaje. Ella es una escritora de ideas. Hoy sería pues una ensayista, evidentemente una pensadora, ¿no? Pero el verso de Arenal es un verso que queda demasiado lastrado por las ideas que quiere defender, ¿no? Entonces, bueno, es un verso, digamos, es un verso que acaba siendo un poco farragoso. Entonces ella, lo que quiero decir es que ella no triunfó en el mundo de las letras, tampoco cuando fue a Madrid, no consigue abrirse camino, y en cambio, pues la década de los años 50, entre los 20 y los 30 años, hasta que no se casa, es una época de un misterio casi total, pero las pocas cartas que he podido localizar después de la biografía confirman que efectivamente ella era una mujer muy díscola, muy rebelde, muy enfrentada a su madre, que lógicamente pues estaba alucinada con una hija que iba vestida no de cualquier manera, pero en fin, poco, en fin, que estaba para otras cosas y que estaba todo el día rodeada de libros, ¿no? Cuando la madre lo que debe querer, en fin, el conflicto madre-hija fue un conflicto que se resolvió mal. La madre muere en 1841, Arenal solo tiene 21 años y muere la madre con las espadas en alto. Y esa es un conflicto que Arenal llevará dentro toda su vida. Es decir, ella, por una parte, ha visto a su padre, al que admira profundamente, como cualquier mujer de letras en el 19, que solo pueden tener la referencia paterna, intelectualmente hablando. Entonces ha visto como su padre, pues en 1823, al regreso de Fernando VII al régimen absolutista, es capitulado. Técnicamente lo llaman capitulado, es un oficial capitulado al que se libera, tengo ahora aquí, ¿cómo se llama esto? Se licencia, no me salía la palabra, se licencia definitivamente, siendo un hombre con una gran vocación militar y en plenas facultades, ¿no? Y se le exilia o se le proscribe, en fin, para que viva en esa aldea rural de Leiro, donde el padre, consciente de su fracaso, enferma muy pronto y muere. Es decir, que Concepción Arenal se forma con un padre muy consciente de su fracaso personal, proscrito, humillado, al que se le han retirado los galones, el sueldo, etcétera, y con una madre que no la comprende. El padre la podía comprender, pero ha muerto, la madre vive, pero no la comprende, ¿no? Entonces tenemos a una Arenal, digamos, con una personalidad que tiene que salir adelante y, sobre todo, hacerse a sí misma,
¿no? De acuerdo con modelos y con ideas y con situaciones que ha vivido. Y creo que eso es fundamental. Concepción Arenal es una mujer que se hace a sí misma, que es un tipo, digamos, de personalidad o de arquitectura, vamos a decir, emocional, muy inédito en la vida española de las mujeres del XIX. Muy pocas mujeres eran capaces de, digamos, hacer una vida tan ajena a las convenciones. Por una parte, ella estará fuera de algunas convenciones y por la otra le tendrá un terror pánico a lo que se pueda decir de ella, de manera que nunca se expone en público. ¿Qué hubiera sido de Arenal si en lugar de no salir nunca de casa, nunca recoger un premio, nunca mostrarse, nunca dar una conferencia, hubiera sido una mujer tal? No, ella escribe, piensa, dice lo que hay que hacer, pero sin salir de las paredes de su casa, precisamente por ese temor, diríamos, a no ser bien comprendida, como no lo había sido de joven, ¿no? Entonces, bueno, voy avanzando. La pregunta que nos hacemos, ¿es una mística del bien? Claro, porque cuando el hijo de Arenal decide de acuerdo con la madre, ¿no? Porque madre e hijo, ella tiene dos hijos, un hijo Ramón que le ocasiona muchos problemas y su hijo mayor Fernando, que son, en fin, son la pareja perfecta. De hecho, la mujer de Fernando tendrá a Arenal como una suegra muy difícil, porque realmente tiene celos de Arenal en la medida en que el hijo lo consulta todo con su madre. Vivieron siempre juntos, ¿no? Y entonces, en los últimos años, Arenal, 1891, está en Vigo, se ahoga constantemente, tiene una bronquitis crónica de caballo y el hijo le dice: tenemos que preparar las obras completas porque la obra estaba completamente dispersa aquí y allá, ¿no? Y efectivamente Arenal empieza a preparar las obras completas, pero muere muy al principio, ¿no?, de esa preparación. Pero en todo caso ella decide, y el hijo evidentemente obedece a la madre, que toda su parte literata, es decir, sus novelas, su poesía, su teatro, etcétera, esto no va a publicarse. Se va a publicar únicamente la obra doctrinal. ¿Por qué? Porque en ese momento, hablo del año 93, Arenal tiene 73 años cuando muere, pues es una mujer que se ha hecho a sí misma y ya se ha hecho en una dirección. Es una pensadora, es una mujer volcada en la reforma de las prisiones, en la defensa de los presos, en la defensa de una reforma penal. Es decir, es una mujer que ya se ha construido de una forma que ya no admite, diríamos, veleidades, vulnerabilidades emocionales, todo eso que transpira su obra juvenil, donde allí encontramos a una joven que se está haciendo y que en sus versos dice: es que yo quiero ser algo en la vida, ¿no? Pero ¿qué puedo ser?, ¿no? Entonces, la mística del bien. Lo que quería decir es que, por una parte, ahora no me sale ninguna otra expresión conveniente, es la propia Arenal y su hijo y la familia, los herederos, los responsables de una imagen que ha prevalecido de Arenal, esa imagen severa, sobria, completamente ajena a cualquier sentido, en fin, de sensualidad, de placer, esta cosa tan severa que ha pasado a la historia, ¿no?, de la cultura. Y, por otra parte, pues el hecho de que toda esa literatura también quedara desconocida ha contribuido a que a Arenal solo se la conociera desde ese punto de vista doctrinal, en el que pues realmente ella, a medida que ella va gestando, como decía, un pensamiento ético, ese pensamiento tiene un eje, es lo que ella llama la ley del bien. Es decir, que
hay una idea que tiene que ser como el eje de cualquier sociedad y de cualquier individuo, que es la idea del bien, ¿no? Entonces, claro, Arenal está pensando en una época en que el proceso de industrialización ha avanzado mucho, ha creado nuevas ambiciones, nuevas codicias, nuevas corrupciones. Entonces ella ve el problema, vamos a decir, al que hoy nos enfrentamos como sociedad, ¿no? Ese capitalismo salvaje que nos ha conducido a situaciones muy problemáticas como seres humanos, ¿no? Incluso en relación a la tierra en la que vivimos. Arenal todo eso lo ve. Y entonces, por una parte, ella es una mujer con ideas liberales, vale, el liberalismo, la libertad, esto es sagrado, en fin, hay que respetar el negocio, hay que respetar el progreso, la ciencia, todo eso está muy bien, pero necesita un contrapeso. Y el contrapeso tiene que estar en la ética de los individuos. Porque, dice Arenal, en la medida en que Dios está perdiendo influencia en el ámbito de los valores, tiene que crecer un contrapeso ético que ayude a compensar ese temor a Dios. Podemos no tener temor a Dios, temor al infierno, pero necesariamente necesitamos crecer en una dirección ética. De lo contrario, el individuo será, diríamos, un individuo hobbesiano, ¿no? Un lobo para el propio hombre, ¿no? Entonces, bueno, mística de la virtud. Yo creo que sí, que ella era una mística de la virtud. Y utilizo la palabra mística en el sentido que le da la cuarta acepción del diccionario de la Real Academia, ¿no? De que la mística la entendemos en la cuarta acepción como una pasión por algo, por una persona, por unas creencias, por una ideología, ¿no? Entonces, en ese sentido de sentir pasión, bueno, Arenal sentía una verdadera pasión por la idea del bien, ¿no? Entonces, claro, por eso le interesa tanto el mal, vamos a decir, de la mano de los delincuentes, de los proscritos, de tal, porque ella entiende que el mal no es más que una desviación del bien, pero que una desarmonía en relación al bien, pero que el bien, digamos, tiene que ser el eje, y lo que hay que hacer es precisamente conseguir rescatar el mal, vamos a decirlo así, que es una falta de armonía en relación al bien, ¿no? Entonces, bueno, toda la obra de Arenal gira en torno, diríamos, a esas ideas que ella aplica y adapta a diferentes contextos de la vida, pero que tienen siempre ese eje. Y combinado, ¿tengo un minuto más? No me quiero ya, pero combinado con ese eje, esa ley del bien que llama ella, esa idea del progreso moral del individuo, que es mucho más importante que el progreso científico, que el progreso económico, etcétera. Es decir, se podrán hacer todos los puentes del mundo, pero si quien cruza los puentes no es mejor que el individuo que los cruzaba hace 300 años, no hemos ganado nada, ¿no? Esta es una idea, y el otro, vamos a decir, polo moral de Concepción Arenal es la convicción que ella tiene de que la sociedad española es una sociedad profundamente indiferente a los problemas morales. Es decir, que es una sociedad que no ha sido bien educada. Ha sido educada en la punición, en el castigo, en la autoridad, pero no en la conformación de una personalidad que le permita discriminar el bien del mal, ¿no? Entonces, ella lucha desesperadamente contra esa indiferencia general, y su idea es, diríamos, pues la creación de una opinión pública que precisamente luche por el bien, ¿no? Y entonces de ahí pues la fundación de La Voz de la Caridad, una revista dedicada a la beneficencia, o pues todas sus actividades, vamos a decir, como mujer entregada, pues yo qué sé, funda, colabora, hace cantidad de cosas. Y no sé, ahora igual a mí se me va un poco, me estoy viniendo muy arriba y se me va la mano con lo que voy a decir, pero a mí me parece que
En fin, perdonen, ahora si exagero, yo a veces tiendo un poco a la exageración, pero yo veo a Arenal prácticamente como la fundadora de los derechos humanos en España. Es decir, es la primera mujer que tiene una idea clara de lo que son los derechos humanos y que luchó desde diferentes, digamos, registros filosóficos, activistas, etcétera, por esos derechos humanos que ahora nos parecen perfectamente asentados y que, sin embargo, en su época era un concepto completamente novedoso, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, una mística del bien. Sin duda ninguna, ella es una pensadora que está fascinada por la idea de que el ser humano tiene muchísimo por hacer y que contribuir en la convivencia, digamos, de una colectividad, y ella hizo todo lo posible por conseguirlo. Muchas gracias.